Si por cada segundo contáramos una estrella, sería necesario vivir más de 100 vidas humanas para saber cuántas estrellas tiene nuestra galaxia. A simple vista, tan solo podemos observar unos 2000 soles, una minúscula fracción que corresponde a las estrellas de la Vía Láctea que son más brillantes o que se encuentran más cercanas a nosotros. En las cálidas noches de verano podremos observar nuestra galaxia en todo su esplendor. Para ello, tendrás que desplazarte a zonas alejadas de las grandes ciudades, durante la semana en la que la luna viaje junto al sol. De norte a sur, te sorprenderá ver cómo la gran nube estelar nocturna sobrevuela sobre nosotros. Inmersos en una niebla formada por gotas de estrellas que causa una indescriptible sensación de comunión con el cosmos. Por encima de tu cabeza, en el cénit, destaca Vega, la segunda estrella más brillante del hemisferio norte. Estira tu brazo y situando tu puño cerrado entre Vega y la constelación de Hércules, encontrarás en el otro extremo a la estrella Eta. Muy cerca de esta se halla el ápex solar, un punto del cielo hacia el que se dirige el sistema solar, a más de 20 kilómetros por segundo. Vega, Altair y Deneb, estrellas alfa de las constelaciones Lira, Águila y el Cisne, brillarán sobre nuestra cabeza la mayor parte de las noches estivales. 3 estrellas, 3 puntos, 3 vértices que sirven para conformar el conocido triángulo de verano. Su figura nos situará rápidamente en una de las parcelas del cielo más interesantes. Entre Vega y Altair, y a 1/3 de distancia de esta última, podremos observar con unos simples prismáticos el cúmulo Colinder 399, en los dominios de la constelación Vulpecula, un curioso asterismo con forma de percha formado por 10 estrellas y que ocupa el espacio de 2 lunas llenas. Vega es la estrella referente del cielo de julio. Su brillo y su hermoso resplandor blanco-azul corresponden a una estrella blanca 50 veces más brillante que el Sol. Muy cerca se sitúa la Épsilon de la Lira, una estrella que sólo algunos privilegiados pueden apreciar a simple vista como sistema doble. Eso es lo que la mayoría de nosotros veremos con ayuda de unos prismáticos, pero, en realidad, nos sorprenderá saber que cada estrella forma otro sistema doble. Una hermosa imagen de la famosa doble-doble, que está al alcance de pequeños telescopios. Entre las estrellas beta y gamma, a medio camino, aparece M57, la nebulosa del Anillo. La estructura gaseosa de esta nebulosa planetaria es realmente esférica. La parte interior brilla en el ultravioleta, la exterior en el infrarrojo, y tan solo el anillo, que en realidad es el borde de un cilindro visto desde su eje, brilla en el espectro visible. La estrella que originó esta nebulosa murió hace miles de años, pero aún permanece su esqueleto, una enana blanca, visible en el centro del anillo con telescopios de aberturas superiores a los 20 centímetros. El único cúmulo globular de esta constelación, M56, es pequeño y poco luminoso. Sin embargo, el contraste con el rico campo de estrellas que observamos al telescopio nos muestra lo extraordinariamente alejado que se encuentra de nosotros, unos 45.000 años luz de distancia. Cuando las aves emigran, a menudo sobrevuelan los cursos de los ríos en su largo trayecto. Del mismo modo,
sobre el blanquecino río de estrellas que conforma la Vía Láctea, también parecen volar los asterismos del águila y el cisne. Es por ello que estas constelaciones contienen campos estelares muy intensos mezclados con zonas muy oscuras, correspondientes a nebulosas de absorción que impiden el paso de la luz de las estrellas que están situadas tras ellas. La constelación del Águila atraviesa un sector de nubes de polvo oscuras conocido como la Gran Grieta. Algunas de estas nubes son tan peculiares como la nebulosa E, una mancha oscura con forma de E mayúscula y que está compuesta por las nebulosas Barnard 142 y 143. Su tamaño aparente en el cielo es el mismo que el de la luna llena y es visible con prismáticos en cielos muy oscuros. La brillante estrella Tazaret nos servirá de guía para localizarla. Altair, la alfa del Águila, es una estrella peculiar por su elevada velocidad de rotación, 120 veces superior a la del Sol, lo que ha provocado un exagerado achatamiento por los polos. NGC 6709 es un hermoso cúmulo abierto con forma de Y, situado a unos 3.500 años luz de nosotros. Es visible con binoculares. NGC 6755 es un cúmulo abierto donde podemos contar unas 25 estrellas con telescopios de 70 milímetros de abertura. Sin embargo, con telescopios mayores descubriremos que se trata realmente de un cúmulo doble. A tan solo 25 minutos de distancia aparecerá en nuestro ocular NGC 6756, otro cúmulo abierto cuyo hallazgo estará señalado por 3 estrellitas alineadas junto a él. El Gran Cisne vuela de norte a sur sobre la Vía Láctea, en una región denominada la Hendidura del Cisne. Esta es una de las zonas más hermosas del cielo boreal. Su situación sobre el plano galáctico permite que se encuentre repleta de nebulosas y campos estelares. Es muy recomendable que recorras con unos prismáticos la línea mayor de la Cruz del Cisne. Partiendo de Deneb y acabando en Albireo, habrás hecho un largo viaje celeste a la velocidad de la luz, sin moverte. Deneb, la cola del cisne, es la estrella alfa de esta constelación. Es 1200 veces más brillante que Vega. Sin embargo, en nuestro cielo brilla mucho menos que ella. Y eso es porque Deneb está 80 veces más lejos de nosotros que Vega. Muy próxima a Deneb se encuentran las conocidas nebulosa Norteamérica y nebulosa del Pelícano. Su evidente parecido con la zona geográfica y el ave terrestre han dado nombre a las nebulosas NGC 7000 e IC 5070. Las estrellas localizadas en esta zona del universo están rodeadas por hidrógeno molecular que se ioniza por acción de la radiación estelar y que al recombinarse produce ese tono rojizo visible solo en fotografías. Su tamaño aparente es el que ocuparían 12 lunas llenas en su lugar. Por ello su observación a simple vista es espectacular en cielos muy oscuros. La nebulosa del Velo es una remanente de supernova situada entre las estrellas Epsilon Cygni y Zeta Cygni, limitando con la constelación Vulpecula. Con un tamaño de unos 3 grados cuadrados,
es imposible encuadrarla dentro del ocular del telescopio. Por este motivo su observación se hace realizando un recorrido por esa parcela celestial y sus dos componentes, NGC 6992 y NGC 6960, también llamada la escoba de la bruja. Contiene en el centro a la estrella doble 52 Cygni, que muestra un color amarillo, el de la estrella principal, ya que la secundaria, de color azul, no se divisa por su bajo brillo. Serán necesarios telescopios de gran abertura y filtros especiales adaptados al ocular para la observación de semejante maravilla. Una de las estrellas dobles más hermosas del cielo es sin duda Albireo. Al telescopio muestra una pareja cuyas componentes, naranja y azul, no muestran su color real, ya que el rojo anaranjado de la primera modifica por contraste visual el auténtico color blanco azulado de la segunda. Durante las agradables noches de verano podremos disfrutar con la observación del cielo desde muchos lugares costeros. Nosotros visitaremos este mes el Cabo de Gata, en la costa almeriense. Desde el privilegiado mirador de las Sirenas contemplaremos las efemérides de julio. Los amaneceres de julio ya anticipan las constelaciones que podremos observar en otoño. Mirando hacia el horizonte este y en los 4 primeros días del mes, Venus se situará aparentemente cercano a la estrella Alfa de la constelación de Tauro, Aldebarán. Venus, como es propio de los planetas con órbitas inferiores a la de la Tierra, se encontrará en fase, en este caso creciente, con el 85% del disco iluminado. A través de un pequeño telescopio podrás apreciarlo con facilidad. El día 5, Marte se situará aparentemente muy cerca de la Luna, al principio de la noche a 2 grados celestes, y transcurridas 3 horas se habrá acercado a tan solo 1 grado de la Luna. Podrás apreciar el movimiento de la Luna comprobando los grados de aproximación con tu dedo pulgar, estirando el brazo. En algunos lugares de América del Sur, la Luna ocultará al planeta rojo. No debes confundir al rojizo Marte con la blanca y brillante Espica, la estrella Alfa de la constelación de Virgo, muy próximos entre sí estos días hasta alcanzar su mayor acercamiento para el 14 de julio. El 17, antes del amanecer, sobre el horizonte este, podrás observar a Mercurio, a poco más de 6 grados celestes del brillantísimo Venus. También podrás apreciar con un telescopio al planeta en fase creciente, estando iluminado tan solo el 50% del disco planetario. Antes de la salida del Sol del día 24, Venus y una finísima luna menguante estarán aparentemente próximos en el cielo. El planeta transitará ante la constelación de Géminis. Ese mismo día, Júpiter estará en conjunción con el Sol, es decir, el Sol se situará entre la Tierra y el gigante gaseoso,
que distará de nosotros en casi 1.000 millones de kilómetros. El 30 de julio se produce el pico máximo para las lluvias de meteoros de las Alfa Capricórnidas y de las Delta Aquáridas, con una tasa de 5 y de 16 meteoros a la hora respectivamente. Contempla la quietud del cielo sobre tu cabeza y percibirás el movimiento de la tierra bajo tus pies.